Ya, entonces, como le estaba comentando en esta clase, vamos a repetir un poquito lo que vimos el día de ayer, pero justo la última parte, en lo que eran los diagramas de fases y unos cálculos que hicimos, que era el tema de ver cuánto sólido hay en una aleación como esta, la que estoy mostrando. Recuerden que este diagrama de fases binarias, ¿ya? Este diagrama de fase binaria estamos generando dos elementos que están en mezcla y estamos viendo a qué porcentaje, en este caso de níquel, estamos teniendo o vamos a tener un estado líquido o un estado sólido. Recuerden que en esta zona que está acá, estamos teniendo dos fases, ¿cierto? Que tenemos la fase de sólido y fase de líquido. Toda esta región sombreada a diferentes porcentajes, en este caso diferentes porcentajes de níquel, vamos a tener sólido y líquido, ¿no? Entonces, eso fue lo que vimos parte de ayer, ¿cierto? No sé si en este gráfico les queda alguna duda, cómo se interpreta, o cómo se llamaba esta zona. ¿Se acuerdan que había una zona recta acá? ¿Se acuerdan cómo se llamaba? Isoterma, ¿no? La isoterma, sí, ¿no? La isoterma, ¿ya? Y esa isoterma, lo que tenía en común, que había sólido y líquido, ¿ya? Entonces hicimos una regla de la palanca, y esa regla de la palanca vamos a hacer nuevamente esos cálculos, y lo vamos a hacer más encima en Excel, ¿ya? Para que soltemos la mano en Excel, porque ya me he dado cuenta que a algunos les cuesta bastante el Excel, y algo que también lo conversamos con el profesor Luis, y me decía que obviamente el Excel ustedes afuera lo van a ocupar fuertemente. Entonces por eso que está bueno que estemos implementando estos ejercicios, estos cálculos con Excel. Ya así para los que no tengan mucha práctica, me vayan preguntando, vamos haciéndolo simultáneamente, ya para que vamos desarrollando esta habilidad también, o esta forma de trabajar con el Excel, ¿ya? Así que, bueno, lo que estaba comentando, estamos haciendo un pequeño resumen del día de ayer, la zona, lo que comentó su compañero, que se llama isoterma, ¿ya? Y generamos también, vimos este gráfico donde nosotros teníamos acá un ejemplo de una aleación de cobre-níquel al 40% de níquel, y vimos que a diferentes temperaturas, ¿qué estaba pasando? Y dijimos que a 1300 grados, si vemos la gráfica a 1300 grados, cuando intersecta con el 40%, dijimos que había solamente líquido, ¿sí? La diferencia, por ejemplo, a los 1270 grados, ¿qué está pasando a los 1270 grados? Si intersecto de nuevo los 40% de níquel, estoy teniendo ya una zona que estoy dentro de la isoterma, ¿ya? Isoterma. Y donde tengo, en este caso, sólido y líquido. Y en esta isoterma, al trazar una línea recta, va a intersectar por un punto, de ambos puntos. Y ahí se nos está diciendo que al momento de intersección, tengo un 37% de ¿qué? De líquido. Y en el otro extremo, a la intersección por esta línea, puede tener un 50% de sólido. Recuerden que la letra alfa griega en minúscula representa lo que es sólido, ¿ya? Y también, en este caso, a 1250 grados, ¿ya? Lo mismo. Uno traza hacia abajo y puede ver referencialmente, yo voy a acá, pero hay a 32% de líquido y a un 45% de sólido. Ojo con esto, que son en los extremos. Todavía yo no sé cuánto por ciento hay acá entre medio. Y para eso ocupamos la regla de la palanca, ¿ya? Y en este caso, a 1200 grados de temperatura, dijimos, al intersectar, en este caso al 40% de níquel, tengo solamente ya en estado sólido esta mezcla. Entonces, uno lo que hace con este gráfico, como le estaba comentando, es trazar una línea recta. Si yo tuviera un porcentaje de cobre-níquel y de níquel de 60%, perfecto. Trazo una línea derecha y voy a intersectar un punto. Si quiero sacar la isoterma, un punto, otro punto, ¿ya?
Entonces, así se puede leer este gráfico. Yo no sé si con esta parte del gráfico tiene alguna duda, se entiende, quedó claro. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, profe. Todo. Vale, gracias. Entonces, bueno, acá estaba el texto de lo que mismo le expliqué. Está en texto para que después, si quieren, lo pueden revisar nuevamente. ¿Ya? Y acá estaba el tema de la regla de la palanca, que acá lo que lo está representando, lo que queremos ver, es expresar esta masa en cuántos kilogramos hay de sólido. ¿Cuántos gramos de sólido hay en esta mezcla? ¿Ya? Eso es lo que queremos calcular con esta regla de la palanca. En este caso, estamos viendo a los 1250 grados, y acá nosotros siempre, como le digo, trazamos una línea recta de intersección. Los puntos finales, en este caso me está mostrando 45% de sólido y un 32% de líquido. ¿Ya? Y acá nosotros planteamos una ecuación el día de ayer. ¿Ya? Y esta ecuación, que es la que vamos a ocupar hoy día en el Excel, es la que vamos a, bueno, aquí está despejada ya por si acaso, está despejada nuestra X, que era la incógnita que está acá. Esta es la ecuación general, y aquí ya está despejada. Entonces, ¿qué decía esta ecuación? Que era el porcentaje, en este caso de níquel, o sea, el porcentaje que hay en la aleación, menos el porcentaje, en este caso de níquel, en estado de líquido, dividido el porcentaje de níquel en estado sólido, menos el porcentaje de níquel en estado líquido. ¿Ya? Y acá planteamos estos valores. Recuerden que estos valores son los numeritos que sacamos de acá. Entonces, el porcentaje de la mezcla, un 40%. Acá está nuestro número 40. Después viene un 32. ¿Qué es lo que representa? El porcentaje de níquel en estado líquido. Si van acá, mi 32. Dividido el 45, que corresponde al porcentaje de sólido de níquel, menos 32, de nuevo, que corresponde al porcentaje de níquel en estado de líquido. Y este valor nosotros lo multiplicamos por 100 y nos va a dar que dice que va a ser un 62% de sólido y un 38% de líquido. Eso es lo que está pasando en esa zona. ¿Ya? Ojo, que acá las fases alfa, o sea, la fase de sólido, decía que tenía un 45% y de líquido un 32%. Estos valores, como le dije anteriormente, corresponden a los extremos. Y lo que estamos calculando con la regla de la palanca es lo que está pasando realmente en toda esta zona. ¿Ya? Entonces, en esta zona nos está diciendo que hay un 62% de sólido y un 38% de líquido. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer este mismo ejercicio, lo vamos a llevar a Excel, ¿ya? Y lo vamos a graficar más encima. ¿Ya? Así que, ¿alguna duda con esta ecuación? ¿Podría explicar el gráfico anterior, profe, de nuevo? Que me quedaron dudas. ¿Qué cosa? El gráfico anterior, por favor. Anterior, ya, perfecto. ¿En qué parte te quedó dudas? El cómo leerlo. Que ese ayer parece que no se alcanzó a mostrar en la clase. Ya, perfecto. Entonces, esto para cómo leer este gráfico, recuerden que este gráfico es el mismo, vamos a dejarme, es el mismo que esto, ¿ya? Es la misma curva, solamente que está ampliado, ¿ya? Nosotros lo acercamos bastante y me está mostrando solamente un sector, ¿ya? Ese, lo que estamos viendo ampliado acá, es lo mismo. ¿Ya? Entonces, Ah, ya. esta línea que está acá, dijimos que se llama la isoterma, y acá venía toda la curva hacia abajo, hasta que intersectaba, y la parte de arriba también. ¿Ya? Es lo mismo, solamente aquí se hizo como un zoom, y se está mostrando en detalle esa zona. Ah, ya, profe. ¿Sí? Entonces, este 40 correspondía, si vamos a la gráfica anterior, a lo que está acá. ¿Sí? Sí, ahí sí. Y acá están los 32, los 45. Ya solamente agrandamos. Entonces, lo que estamos haciendo con esta ecuación es decir,
es poder calcular esta variable X que corresponde al porcentaje de sólido que hay en esa mezcla, porque estos valores que nosotros estamos arrojando, este 45 y 32, son los extremos, pero todavía no sé lo que está pasando en toda esa zona. Ah, ya. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, vamos a llevar esta ecuación que está acá, lo vamos a hacer en Excel, para que la podamos automatizar un poquito, y podamos ver gráficamente qué significa este 62 y qué significa este 38% de la mezcla. ¿Sí? Entonces, voy a abrir el Excel en un segundito y vamos a ir. Acá. Vamos a compartir el Excel. Ya, ahí se ve el Excel, ¿cierto? Sí. Sí, vale. Entonces, ¿qué dijimos? Vamos a hacer, y aquí vayan siguiéndome, ya porque para que no se pierdan, voy a escribir, en este caso, lo que vamos a calcular. En este caso vamos a calcular es la fracción de la aleación. Entonces, vamos ahí está. Entonces, esta fracción de la aleación, que corresponde a la fase de sólido, la vamos a arreglar un poquito. Aquí, si quieren, voy aplicando algunos comandos para poder amononar esto. Me cuenta que ahí yo lo voy arreglando si quiero. Y ahí la puedo por ahí. Ya, ahí apliqué estos comandos de ajustar el texto, ¿se dan cuenta? Y combiné celdas ya para poder dejarlo un poco más que se vea en dos líneas. ¿Okay? Recuerden que esta fracción de la aleación corresponde a la variable X, ya que estamos calculando. Vamos a escribir acá los datos que nosotros debemos ingresar, que era primero era el porcentaje, voy a escribir aquí porcentaje, en este caso del elemento en la aleación. Entonces, acá después nosotros vamos a escribir un dato. ¿Ya? El otro dato que debemos ingresar en esta ecuación era el porcentaje del elemento, pero en líquido. Estado líquido. Y también nos interesaba ingresar el porcentaje del elemento. Aquí ojo, que no le estoy poniendo níquel, ¿ya? Porque después vamos a tener otra mezcla para que no se confunda que solamente era níquel, ¿ya? Es el elemento que va a estar ahí aliado, ¿ya? Entonces, el porcentaje del elemento en... ¿Ok? Entonces, vamos escribiendo lo mismo para que vamos haciéndolo de la mano. Y acá arriba nosotros vamos a plantear la ecuación, para que esto lo calcule automáticamente en forma de porcentaje. Así que, ahí lo hacen. Yo acá voy a escribir la fórmula, y aquí muy atento, que partimos con el símbolo igual. Ojo con esto, paréntesis, paréntesis, porque aquí vamos a hacer una división, ¿ya? Primero vamos a hacer la resta, después viene la división y la segunda resta. Entonces tiene que estar con los paréntesis. Si no tiene los paréntesis, no le va a funcionar esto. Entonces, igual paréntesis, el primer dato de la ecuación era el porcentaje de níquel, o sea, el porcentaje del elemento de la aleación, que era este, menos el porcentaje del elemento en estado de líquido. Y ahora acá, ojo, cierro paréntesis, dividido, la línea oblicua. Recuerden que se hacía con el chip 7. Abro paréntesis nuevamente y decía que abajo era el porcentaje del elemento en estado de sólido, menos el porcentaje del elemento en estado de líquido. Porcentaje del elemento en estado de líquido, era eso. Cierro paréntesis, enter.
Aquí me va a mandar un error porque obviamente no tengo ningún dato. Pero si yo ahora empiezo a ingresar, que dijimos que en el porcentaje de aleación era del 40%, después el porcentaje del elemento en estado de líquido era de 32, ¿sí? 32, y en el porcentaje de sólido era de 45. Y aquí me está mostrando un 0,61. Pero si yo acá lo pongo en porcentaje, me está mostrando nuestro 62% que nosotros habíamos calculado anteriormente en el PPT. ¿Ya? Entonces, para que lo vamos haciendo, le voy a poner un color acá. Lo vamos a arreglar un poquito. Y ahí ya tengo mi 62% que está correspondiendo a la parte sólida. Y veamos esto mismo, pero voy a poner acá la que corresponde a la parte líquida. ¿Ya? ¿Cómo sería eso? La fórmula que haría es igual, ojo con esto, yo le pongo 100 menos el dato anterior, enter, me está mostrando un valor nada que ver. Ojo con esto. Entonces, ¿cómo sería? Es igual 100 y debo escribir el símbolo de porcentaje menos, ahora sí, el valor calculado de sólido, y aquí me está arrojando nuestro 38%. Voy a copiar el formato acá, con la brochita, copiar el formato, para que me queden tal cual. Entonces se dan cuenta que aquí ya, con solamente poder ingresar el elemento de la aleación, el elemento en estado líquido y el sólido, ya me está calculando nuestro porcentaje en estado de sólido y en estado de líquido. Y para finalizar podemos, por ejemplo, graficar esto. Voy a seleccionar, después obviamente quiero que lo hagan ustedes, me vayan preguntando si tienen dudas, yo lo voy a hacer, voy a terminarlo y lo voy a dejar para que lo puedan realizar. Entonces voy a seleccionar la tecla control presionada y selecciono los otros dos. Y ahora podría irme a insertar un gráfico, por ejemplo, de un gráfico circular, y ahí yo estoy viendo el porcentaje que corresponde al 62% de la parte de la sólido y a un 38% de lo que corresponde a la fase líquida. Si yo quisiera poner los números encima, botón derecho y agregar etiqueta de datos. Y se dan cuenta que ahí ya me puso los, si quisiera usted agrandarlo, lo puede agrandar. ¿Sí? Y ahí podrían ver el porcentaje graficados. ¿Ya? Entonces, acá estamos ocupando esta regla de la palanca para poder ver los porcentajes de líquido y sólido que hay en una mezcla. En este caso, una mezcla de cobre-níquel con un 40% de níquel. ¿Sí? Entonces, para que lo puedan desarrollar ustedes, para que lo puedan preguntar en caso que tengan alguna duda, y lo vamos viendo. Sí, por supuesto, voy a mostrar la fórmula nuevamente. Esta fórmula es la que está ahí, se ve acá arriba, ¿cierto? Que en este caso, recuerden que acá ustedes pueden estar en cualquier celda, importante acá, que dice que era el C6 en mi caso, que era el porcentaje de la aleación, menos, en este caso el C7, que era el porcentaje del elemento en estado de líquido, cierro paréntesis, divido, abro paréntesis, los paréntesis son muy, muy importantes. Abro paréntesis, el C8, que en este caso es el porcentaje del elemento en estado de sólido, menos el porcentaje del elemento en estado de líquido. Al apretar Enter le va a aparecer 0, algo, 0,61 y fracción, ¿cierto? Entonces, para transformarlo en porcentaje, ustedes van al símbolo que está acá arriba, porcentaje, y ahí le va a quedar el valor automáticamente en %. ¿Ya? Así que háganlo, me van preguntando. Profe, Voy a pausar un momento. Reanudo. Ya entonces, chicos, lo que vamos a hacer en el Excel que acabamos de hacer, vamos a hacer ahora a 1270 grados, porque el de 1250 ya lo hicimos. Entonces, a 1270 grados, si se dan cuenta, acá tengo mis puntos de interés.
esa zona. Entonces ahora ustedes ingresen y ustedes me van a decir qué porcentaje de sólido hay y qué porcentaje de líquido hay con esta fórmula que hicimos en el Excel, ¿no? Ahí usted ¿De sólido no es 23, profe? ya, y la de parte líquida, 27. ya vamos a ver quién dice o algo con lo contrario, o otra cosa. Ahí lo dejo unos minutitos. Ustedes me dirán. Ahí está a 1270 grados y lo que calculamos, entonces a 1270 grados tengo un 23% en estado de sólido. Sí, eso le dio, ¿no? Sí, eso mismo. Buenísimo, ¿ya? Entonces ahí están los resultados y la diferencia sería la parte de líquida, ¿ya? ¿Sí? ¿Les dio, no, chicos? ¿Les funcionó? Están los datos nuevamente por si acaso. 37, voy a hacerlo acá, y 50 de sólido. 23 y 77%. ¿Sí? Un 77% de estado de líquido y un 23% en estado de sólido. ¿Y qué podemos sacar como conclusión? ¿Qué está pasando entre los 2250? Imagínense, estamos en 1250 grados y 1270 grados. Es una diferencia de ¿cuánto? De 20 grados. Y miren lo que pasó. Entre 20 grados tenía 23% de sólido y la diferencia de 20 grados después me llegó a 62% de sólido. Entonces lo que estamos viendo es que a una diferencia de temperatura muy, muy baja, o sea, de 20 grados de diferencia, estoy casi un 40% que está cambiando automáticamente de una fase de sólido a líquido. ¿Sí? ¿Logran ver eso, no? Acá interpretemos datos, ¿no? No solamente no nos quedemos con un número que me está arrojando un 23%, pero comparémoslo con los 1250 y los 1270, que en una diferencia de 20 grados de temperatura hay un 40% inmediatamente que está pasando de sólido. ¿Sí? ¿Eso lo logran ver? ¿Se logra entender eso, lo que estoy explicando? Sí, profe. Sí, interesante igual porque no hay mucha la diferencia en temperatura, 20 grados. Por eso dicen que en nuestro cambio climático, con 1 o 2 grados de temperatura de diferencia, puede generar la extinción de la humanidad. Entonces, imagínense acá, el material con 20 grados de diferencia está cambiando un 40%, que no es menor. ¿Ya? Que no es menor. ¿Ya? ¿Entendió entonces el ejercicio que acabamos de hacer con nuestra planilla Excel? Creo que ya se están soltando más en Excel, parece. Más Profe, entonces como conclusión seguiría que en 20 grados hay un 40% que cambia de fase. correcto. Sí, eso es lo que estamos concluyendo, ¿ya? Que son muy poquitas. Entonces, si se dan cuenta, vamos a ver este gráfico. Sí, este gráfico. Entonces, se dan cuenta que también, y acá lo que estamos viendo solamente a un 40% de níquel, ¿cierto? Estamos trabajando en esa línea. Pero imagínense qué pasa acá, en estas zonas extremas. ¿Qué me pueden decir? Esa zona versus esta zona. ¿Qué podrían concluir ustedes? El cambio de fase es menos cantidad de grados, ¿no? La ¿Cierto? diferencia. La diferencia es muy poquita, ¿cierto? Logran ver esa, que acá tengo ya una distancia mayor, ¿cierto? Pero acá la diferencia de temperatura que tengo entre pasar de líquido a sólido es muy, muy baja. Los rangos de temperatura cambian inmediatamente. En este caso, en porcentaje de níquel, si tengo un bajo porcentaje de níquel o un alto porcentaje de níquel, la temperatura, la diferencia de temperatura es muy baja, ¿ya? Para pasar de un estado de sólido a líquido. ¿Ya? Eso es lo que necesito que puedan verlo y que puedan interpretarlo. No nos quedemos, a mí no me gusta quedarme con un número.
Hay que ¿Y por saber. qué se da eso, profe? ¿Por qué no con mayor cantidad de níquel va aumentando Ojo, la isoterma? ojo con lo que la temperatura. Aquí la temperatura está siendo crítica. ¿Ya? Solamente es porque a mayor temperatura, mayor porcentaje níquel. ¿Ya? Y en este caso estoy acá arriba. Entonces, este elemento, para que se pueda diluir, para que se pueda fundir el níquel a mayor porcentaje, necesito mayor temperatura. Por el contrario, a menor porcentaje de níquel, o sea, para poder derretirlo, poder fundir este material, necesito menor temperatura. Entonces aquí el níquel me está jugando que a mayor concentración, mayor temperatura, y como proporcionalmente y a menor temperatura, necesito, para poder fundir este níquel, menos temperatura. ¿Ya? Eso es lo que estamos diciendo. Entonces el níquel, este elemento de níquel, necesita mucha temperatura para poder fundirse a mayor porcentaje. ¿Sí? Entonces aquí la isoterma, como decía su compañero, está cambiando en los extremos. En esta zona, la que tengo la mayor isoterma, a diferencia de esta zona. Solamente por la concentración que tengo, en este caso, de níquel. Entonces, otro ejercicio, por ejemplo, si yo tuviese un 60%, un 80%, un 20%, ustedes deben trazar una línea y en ese punto de intersección voy a tener una isoterma. Y acá yo voy a proyectar y podría tirar hacia abajo. Y estos datos son los que yo voy a ingresar acá en mi Excel viendo porcentaje de líquido, porcentaje de sólido. ¿Sí? Profesor, Dígame, ¿cuál era la definición de isotermo? la isoterma, vamos para atrás, para que la leamos. Deme un segundito. Ahí está. Es la que representa, las cantidades que representan entre la curva de la línea de líquido con respecto a la línea de la curva de la parte sólida, ¿ya? A grandes rasgos. Entonces, lo que yo estoy viendo en la isoterma, básicamente es lo que hay entre medio, acá está la definición exacta, pero es lo que yo estoy viendo entre un punto y otro, que está pasando entre medio en lo que es sólido y líquido, ¿ya? Entonces acá, como dice, representa una línea horizontal en una región de dos fases, ¿ya? Ojo con eso, lo que hemos repetido ya bastante, que es una línea horizontal que divide un punto de una fase sólida y líquida, ¿sí? ¿Sí? Ya, entonces, digamos, ¿duda con la ecuación? No sé, ¿quedan con alguna duda con el ejercicio que acabamos de hacer? El elemento de aleación, ¿en cuánto quedaba al final? ¿40 igual o no? En 40 sí, era 40%. Para todos los casos, Entonces, la fracción de aleación quedaba en un 23%, ¿o no? correcto, sí. En estado Y de el líquido sólido, 37. sí, y líquido, un 77%. Ya voy a mostrar mi Excel también para que lo logren ver. Un segundito. Al Excel. Ahí están los resultados. Para el cobre, níquel también, 40% de níquel, pero ahora a 1270 grados tengo 23% a fase sólida y un 77% en estado de líquido. ¿Ya? Y lo mismo, si yo quisiera graficarlo, vamos a graficar esto. Insertar y un gráfico circular. Entonces ahí imagínense, ahí pueden ver los dos gráficos. ¿Sí? Ahí pueden ver los dos gráficos, cómo está cambiando con solamente 20 grados de temperatura, cómo cambió entre uno y otro. ¿Ya? Como les dije, si quisieran poner el dato encima, el porcentaje encima, botón derecho, agregar etiqueta de datos. Agregar etiqueta de datos. Ustedes lo pueden agrandar
ejemplo, para que se vea mejor. ¿Sí? Y ahí tendría los porcentajes encima de este gráfico circular. ¿Sí? ¿Dudas? Profe, Dígame. ¿dónde está lo de ajustar celda? Ajustar celda estaba acá. Ese, ajustar el texto, o bien con la doble flecha cuando pasa el cursor, no que se pasa el cursor y queda una doble flecha para ambos lados. Se podría estirarlo, podría encogerlo, ¿sí? Pasando ahí el cursor. Pero acá en ajustar texto, se lo puede dejar, ¿no? Uno escribe y va a quedar como cortado. O sea, yo le puedo poner ajustar texto. Ah, ya, bueno, gracias. ¿Sí? Y ahí tengo ya por lo menos una ecuación hecha en Excel. Ahí ustedes después lo pueden amononar, arreglar, como ustedes quieran. ¿Sí? Ahí pueden ir viendo, lo pueden ordenar un poco más. Como le digo, por eso le estoy pasando un poco de Excel también, porque afuera lo van a ocupar bastante. Van a ocupar mucho el tema gráfico, después en sus trabajos tal vez van a tener que graficar grandes datos, ¿no? Así que para que estamos ahí haciendo, los que no tuvieron Excel tal vez en el liceo, estamos repasando un poquito. ¿Ya? Sigamos. Espera, 10 minutos más, nos tomamos un break. Vamos a seguir avanzando. Ya. Ya, ok. Entonces, la otra parte que decía el ejercicio era qué estaba pasando a los 1200 grados y a los 1300 grados. Ya, si logran ver acá, a los 1200 grados, ¿qué está pasando? Si yo intersecto, que tengo ahí, en el mismo 40% de níquel, Todo sólido. todo sólido. Y a los 1200, a ver, los 1300 grados, tengo Todo todo, líquido. todo líquido. Ya, esos son lo que deben, si por ejemplo en la prueba aparece algo así, ok, sabe interpretar qué está pasando, eso me interesa. Y si hay que calcular, ok, ya tienen su Excel ahí, calculan y comprobarán con los datos que estoy arrojando como alternativa en la prueba. ¿Ya? Por eso me interesa que esté todo claro con este gráfico. ¿Ya? Bueno, y aquí está también, pues, ¿no ves? A los 1300 grados, estado líquido, y a los 1200, 100% sólido. ¿Sí? Y aquí 100% líquido. ¿Ya? Eso es lo que, como resumen de lo que acabamos de hacer. Ya, entonces acá también nosotros dijimos que en esta fracción de temperatura desde que paso de un estado sólido, líquido a un estado sólido, se me está arrojando, aquí lo que estamos viendo, cómo se va enfriando versus el tiempo un elemento que está a una temperatura X, ¿ya? Y empieza una curva de enfriamiento, ¿ya? Una curva de enfriamiento. Entonces aquí lo que está arrojando a un tiempo determinado, aquí no se está enfriando bruscamente, porque yo un elemento, un acero, por ejemplo, cuando lo veamos en la universidad, vamos a calentar un acero y lo podríamos dejar enfriando normalmente a temperatura ambiente, que vaya bajando su temperatura gradualmente, o bien yo lo podría enfriar bruscamente, o sea, tirarlo al agua, tirarlo a un aceite, donde desde la temperatura que esté, que lo dejemos nosotros, no sé, por ejemplo, a 900 grados, y lo podemos tirar al agua, que va a estar a temperatura ambiente, por ejemplo, a 20 grados, 19 grados, 17 grados, va a enfriar bruscamente. Entonces, ahí va a tener un comportamiento más una pendiente, ¿cierto? Porque el tiempo va a ser muy cortito. En este caso estoy mostrando un gráfico donde se está solidificando este elemento, pero a temperatura ambiente. ¿Sí? Entonces va más suave, la curva va bajando más suave. Eso es lo que está mostrando este gráfico, como la pendiente va a ir bajando progresivamente con el tiempo. Y acá lo que está mostrando
son los diferentes puntos que vimos anteriormente, que ya dijimos que a esta temperatura que está de 1300 va a haber solamente líquido. Pero acá, se dan cuenta, ya tengo líquido y tengo también, ya empieza a solidificarse. ¿Ya? Estando acá adentro, ya tengo una mezcla también. Estos son los puntos de los extremos. Ojo acá. Ese punto, en el extremo, estoy viendo 40% de líquido y un 52% que ahí me está mostrando ya el estado de sólido, y acá también me está mostrando ya el líquido y sólido. Acá ya comienza totalmente solidificado, ¿te das cuenta acá? Totalmente ya la estructura solidificada. Y acá también ya me está quedando un poquito de líquido versus sólido. ¿Ya? Solo que está mostrando esta gráfica con su grano, cómo se está empezando a solidificar. ¿Ya? Acá este diagrama que estoy mostrando acá, que es el diagrama típico de hierro-carbono. ¿Ya? Y acá vamos a ver algunas cosas puntuales. No vamos a entrar tanto en detalle, a analizar todo el gráfico porque nos daría para muchas clases, así que voy a mostrar un resumen de este gráfico, que acá básicamente debemos identificar algunos puntos. Que tengo un punto, los aceros, tengo una diferencia entre los aceros, todo esto es acero. Acero. Entonces, con un porcentaje de carbono. El porcentaje que me marca la diferencia entre un acero y una fundición, desde aquí hacia allá, se llaman que son aceros fundidos, ¿ya? Aceros de fundición. Y de aquí hacia abajo son aceros normales, ¿ya? Aceros. Y además tengo un punto de que me marca que a los 0,89% de carbono se vayan a llamar aceros eutectoides. Esa palabra eutectoide me está mostrando o está indicando que un acero tiene como porcentaje de carbono un 0,89. Si estoy bajo un 0,89%, son aceros hipoeutectoides, o sea, bajo. Y si estoy por sobre, hipereutectoide. ¿Ya? El tope máximo es 1,76% de carbono. Entonces, todo lo que tengo acá se le llama acero. Y del 1,76 hasta el 6,77% de carbono, se dice que son aceros fundidos, o son fundiciones más que nada. ¿Ya? Y acá tengo diferentes estructuras. ¿Ya? Tengo la temperatura también, cómo va jugando a diferentes temperaturas, que voy a tener un estado de líquido, recuerden que esto es diagrama hierro-carbono, el hierro funde o pasa a ser líquido sobre los 1539 grados. Sobre esa temperatura ya tengo solamente líquido. Y acá también, si se dan cuenta, el porcentaje de carbono, se pone aquí a un 4,3% de carbono, también este acero, con por lo menos 1130 grados, ya voy a tener un estado de líquido. Va a depender del porcentaje de carbono. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros hagamos algún tratamiento térmico, nosotros vamos a necesitar pasar esta línea de los 723 grados y después enfriarlo. ¿Para qué? Para generar que el acero tenga una mayor resistencia. Después vamos, más adelante, les voy a explicar, o van a ver ahí una diapositiva, qué es lo que son la perlita, la cementita, la ferrita, cómo va afectando estos materiales en el acero. Lo que me interesa es que ahora queden claros estas definiciones, lo que está acá. De 0,89, hipoeutectoide, el punto de 0,89. En algunos libros le marcan como 0,8, ya otros como 0,89. Esto también no es que sea así como completamente exacto el valor. ¿Ya? Siempre hay tolerancia. ¿Ya? No es que sea 0,89 en lo crítico para llamarlo hipoeutectoide o hipereutectoide sobre ese número. No, como le digo, algunos libros lo marcan como 0,8, otros 0,89. Siempre están en ese orden. ¿Ya? Hay rango de tolerancia. Este es el gráfico, como digo, típico de hierro-carbono. Entonces después vamos viendo qué es lo que es la austenita, qué es lo que es la perlita, cómo se va mostrando en un microscopio
estos granos, porque aquí van a aparecer muchos granos de perlitas, ferritas, cementitas, y qué es lo que va dándole ciertas características a este acero: dureza, ductilidad, fragilidad, dependiendo la composición o estructura que tenga el acero, con porcentaje de carbono y a la temperatura a la cual está pasando esto, ¿ya? Acá tengo dos gráficos que, si se logran dar cuenta, este gráfico me está mostrando cómo se solidifica un metal, en este caso un metal puro, a diferencia de una aleación. Recuerden que la aleación era más de un elemento, ¿cierto? Estaba generando esta aleación. Y el elemento puro es solamente un elemento. Y si se dan cuenta, la curva de enfriamiento de esto cambia. ¿Dónde está cambiando? Si logran ver, ¿cuál es la diferencia entre un gráfico y otro? ¿Qué La pueden...? parte al medio ahí. ¿Cierto? Acá algo está pasando, ¿cierto? Que en Sí. un elemento puro, el tiempo, recuerden que aquí estoy mostrando una gráfica en un eje del tiempo y la temperatura. Entonces, en un elemento puro, típicamente va a ser una gráfica como esta. Recuerden que este se está enfriando al ambiente, no estoy enfriándolo bruscamente, se está enfriando paulatinamente hasta llegar al punto de solidificación, va a estar totalmente ya sólido esto, de un estado líquido, de una temperatura de vaciado. Ahí vamos a ver qué es lo que es la temperatura de vaciado. Va a venir un proceso de enfriamiento de este líquido, va a empezar una curva a bajar y después se mantiene constante por un tiempo determinado, constante, y después va a volver a bajar esta curva. A diferencia de una aleación que tengo una pendiente. Este tiempo de solidificación es una pendiente, va a ir bajando paulatinamente. Ya eso es lo que vimos en la isoterma, cuando vimos la gráfica isoterma, que acá esta era la línea, el rango de diferencia entre una temperatura y otra, de pasar de un estado líquido a sólido, que era esta. Entonces va a empezar a bajar su temperatura, su tiempo de solidificación va a ir aumentando hasta llegar al punto de congelación completa o de solidificación completa, hasta que ya esté completamente frío a temperatura ambiente. Entonces, lo importante de este gráfico es que puedan ver la diferencia entre un estado puro y una aleación, que lo que marca la diferencia va a haber un punto de solidificación, que una es constante y la otra es gradual, va a ir como pendiente hacia abajo. Eso es lo que quiero que puedan destacar o rescatar de estos dos gráficos, entre uno y el otro. Entonces, acá. Entonces, la solidificación de metal involucra el regreso del metal fundido al estado sólido. Entonces acá yo puedo tener un elemento que lo puedo, en este caso un elemento puro, como por ejemplo, el elemento puro podría ser el oro, el cobre, el aluminio, ¿ya? Son diferentes elementos que en estado, o la plata, en estado puro, yo lo puedo fundir, después echar a un molde para generar un producto. ¿Ya? Eso es lo que estamos haciendo con este tipo de mezcla de materiales. Entonces se vierte en un molde, se solidifican y puede tener un producto terminado. ¿Ya? Esto es lo que se hacía mucho. ¿Ya? Los puntos o las temperaturas que tenemos de fusión para elementos puros son muy definidas, ¿ya? Si se dan cuenta acá, tengo los puntos de fusión para cada elemento, ya que estos son metales puros, ojo, son metales puros, tienen un punto de fusión muy definido, ¿ya? Y este punto de fusión hacia arriba voy a tener líquido, y el punto de fusión hacia abajo va a empezar el tema de enfriamiento o de solidificación. Acá pueden ver en la imagen ya una temperatura de vaciado que se llama, que está en la parte extrema del gráfico, donde estoy virtiendo este líquido a un molde, ¿ya? Esta es una de las características, que estos metales yo los puedo meter a moldes y puedo generar un producto terminado, como pueden ver acá, al momento de pasar de que se vierte al molde hasta que se enfría, es el tiempo de solidificación. Esto, solidificación parte desde que se vierte al molde hasta que se genera, en este caso tengo un lingote ahí
de algún metal. Ya, ese tiempo se llama solidificación. ¿Sí? Acá también se está mostrando, en este caso, un material de hierro que está pasando también de una temperatura de líquido hasta sólido a un tiempo. Lo importante acá, que si se dan cuenta, está cambiando la estructura molecular de este acero está cambiando de una, esta se llama BCC, que es Body Center Cúbico, ¿ya? Que es red cúbica centrada en el cuerpo. De ahí les voy a mostrar una gráfica. ¿Qué significa esto? Entonces está pasando, cuando esté en estado líquido, está en una red cúbica centrada en el cuerpo, que tengo diferentes átomos, que me está formando un cubo. De ahí se lo voy a mostrar en más grande esto. Al momento de pasar una cierta temperatura y un cierto tiempo, ya cambió a otra estructura. Esta estructura se llama FCC. Y esta significa Face Center Cúbica, o sea, una red cúbica centrada en la cara. Esa es la diferencia. Face, es face de cara, face center cubic. Cubic. Face center cubic. Y la otra es body, de cuerpo. ¿Ya? Entonces, acá está pasando que desde una estructura molecular está pasando a una zona no magnética, después vuelve a cambiar a una zona magnética, pero mantengo la misma estructura molecular, o sea, desde que pasa desde un punto, desde líquido a sólido, pasa por diferentes fases o diferentes estructuras. Les voy a mostrar acá una estructura, que esta se la voy a escribir acá, que es la body center cubic, ¿ya? Que es una red centrada en el cuerpo. Y aquí lo que tenemos que identificar, imaginémonos un trozo de acero y acá lo cortan, ¿ya? Estamos cortando un trocito de acero y estamos generando una celda, esta se llama celda unitaria. Todo lo que está acá, lo que están viendo, se llama celda unitaria. Celda unitaria. Es como cortar un trocito y vamos a tener átomos acá adentro. Vamos a tener diferentes átomos. ¿Se dan cuenta acá? Si yo tuviera un cubo pegado acá al lado, ¿ya? No, tuviera un cubo pegado, ahí, tuviera otro cubo pegado acá al lado, después otro cubo pegado acá al lado, voy a generar una cierta estructura, una cierta malla, una cierta red. ¿Ya? En este caso, estoy mostrando que acá en las esquinas de los extremos tengo un octavo de esfera. ¿Logran ver aquí que hay como un octavo de esfera en cada esquina? Cada una de estas esquinas hay un octavo de esfera. ¿Sí? Entonces, ¿qué estoy mostrando con esto? Que esta red cúbica centrada en el cuerpo significa que hay un átomo completo en el centro y un octavo de átomo en cada una de estas esquinas. ¿Ya? Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y el otro que está en el otro extremo, por el otro lado, 8. O sea que yo tengo 8 octavos de esfera. ¿Cierto? Yo lo multiplico por 8, ¿cierto? Un octavo por 8, ¿cuánto me da? 1. 1, ¿cierto? 1. Y como tengo 1 entero acá adentro, ¿sí? Ahí también tengo 1, entonces yo en esta estructura de body center cúbico o red cúbica central en el cuerpo voy a tener 2 átomos. 2 átomos. Eso es lo que estoy diciendo con esta red cúbica. Y esta, si nos dimos cuenta en la gráfica anterior, estoy partiendo de una red cúbica centrada en el cuerpo y voy a terminar con una red cúbica centrada en el cuerpo. Pero aquí pasó algo, ¿ya? Y aquí cambiaron. Veamos qué significa esto. Acá yo tengo una face center cúbica. Vamos a escribirlo para que no se lo olvide. Face
center cubic. ¿Ya? Una red centrada en las caras ahora, face. O sea que me está diciendo que en cada una de estas caras, son 6 caras un cubo, ¿ya? Tengo medio átomo. ¿Ya? Tengo medio átomo ahí. En cada una de estas 6 caras. Y en cada uno de estos vértices tengo de nuevo 1/8 de átomo. O sea, si yo multiplico 1/8 por 8, por las 8 esquinas, voy a tener de nuevo 1. Y si yo ahora este medio átomo lo multiplico por ¿cuántas caras? ¿Cuántas caras tiene un cubo? 6, ¿cierto? ¿Cuánto sería eso? 6 por un medio. 3. 3, ¿cierto? Entonces tengo 3 más 1, tengo 4 átomos. 4 átomos. 4 átomos. Entonces, en la red cúbica centrada en las caras, tengo 4 átomos. A diferencia de la otra red centrada en el cuerpo, tengo 2 átomos. Eso no, para que más o menos tengan claro cuando hablemos de FCC o BCC, hay más estructura por si acaso. ¿Ya? Yo igual le voy a dejar un archivo en el aula para que vean todas las redes que hay, pero acá en este diagrama de hierro que estamos mostrando, está pasando por 2 estructuras, ¿ya? La face center cúbica y la body center cúbica. ¿Ya? La diferencia que hay en una tengo más átomos que en la otra. ¿Ya? Básicamente, esa es la explicación de lo que está pasando acá. ¿Sí? Uy, ya son las 10:38. Nos tomamos un break para no alargarlos tanto y ahí continuamos con esto del acero. ¿Sí? Ya, profe. Ya, voy a dejar de